Buenos días, buenas tardes y buenas noches. El día de hoy tenemos un trabajo de investigación. Este es el área de microbiología de la carrera de Ingeniería Renovable desde el semestre. En este trabajo de investigación los integrantes son Esteban Salinas, Ana Laura Reyes, Esteban Abelardo Rivero, Leo Santiago Valencia, Carolina Luis Pérez y Kenny Samuel Contreras. Introducción. En este trabajo de investigación vamos a llevar los diferentes tipos de crecimiento de microbianas y los métodos directos y los métodos indirectos, sus diferencias, sus fases y analizar con el contexto y que se puede aplicar en energías renovables y cuáles pueden ser sus ventajas y sus desventajas y su peso de masa. Determinación del crecimiento. Bueno, es importante distinguir entre el crecimiento de células individuales y el crecimiento de la población, ya que sea de microorganismos debido a sus pequeños tamaños, no sea que el estudio del crecimiento individual, sino el estudio del crecimiento de la población y el crecimiento de la población y el aumento del número de células que es consecuencias del crecimiento individual y posterior a un individuo. Okay. Esto lo que quiere decir que es el crecimiento individual de las células y los microorganismos que se encuentran en cualquier estudio que vamos a hacer y en cualquier cultivo. ¿Qué es el crecimiento? Ejemplo. El crecimiento es un concepto que se refiere al aumento y tamaño y cantidad e intensidad de la que podemos hablar. El crecimiento es de un niño basado en la adolescencia y en la economización del país y la población. Este tema es muy basado en lo que vamos a ver ahora y tiene lugar de otras diferencias de simbología y el crecimiento del aumento y el crecimiento de ampliación y expansión. Este crecimiento es importante porque es el crecimiento del que vamos a tener en el laboratorio y el estudio de cómo se agranda y se aumenta el crecimiento de los microorganismos. Bueno, ¿cómo se da el crecimiento de los microorganismos? El crecimiento de los microorganismos es el microorganismo que proporciona físicos dinámicos, es decir, a partir de una célula formada durante este ciclo de individuos regulares y todo el comportamiento y estructural de las células que se duplican. Entonces, cuando se duplican las células, se da un comportamiento más grande. Tenemos que este es el crecimiento en la microbiología. El crecimiento en la microbiología se define el crecimiento, aumento de células, dispersiones y fisiones, es decir, el proceso al cual que sucede divide para la forma de dos células iguales. Este crecimiento cuando dos células son iguales tienen suficiente densidad y el crecimiento va avanzando poco a poco. ¿Cómo se la curva de crecimiento en la microbiología? La curva de crecimiento en la microbiología, en sin información ahí para que lo vean, es la fuerza del crecimiento de la bacteria que resulta de presentaciones gráficas y determinaciones periódicas de aumento celular y variación. El mito es que existe en líquidos inoculares y microbianas. Proviene de cultivos que están creciendo, provienen hasta situaciones. Esto se realiza en cultivos que realizamos en el laboratorio para saber cómo es el crecimiento de la microbiana y los microorganismos. ¿Cuáles son las cuatro fases de crecimiento de la bacteria? Curva de crecimiento de las cuatro fases. Se divide en cuatro fases denominadas: fase de latencia, fase de posición logarítmica, fase de expansión y fase de muerte. Ok, aquí tenemos la primera fase de latencia. Esta fase de latencia es la que presenta el periodo de adaptación para el microorganismo cuando son transferidos a una nueva condición y es la fase que producen las enzimas necesarias para aquellos que pueden crecer en aumento y medio ambiente. Esta es la que significa cuando está en el medio ambiente y necesita nutrientes para crecer. Si no tiene nutrientes, una bacteria no puede crecer en un entorno donde esté. Tenemos la fase de procesación de fase logarítmica. Esta fase es cuando el microorganismo se multiplica por rapidez durante cada intervalo que duplicaciones da toda la muestra de células y que había producido anteriormente de manera acumulada. Esta fase es cuando se acumulan las células adentro, microorganismos, bacterias, en un estudio y tienen la proporción para crecer y aumentar su capacidad. Tenemos la fase atraccionaria. La fase atraccionaria es durante la fase de destrucción. Esta fase quiere alcanzar cuando una bacteria empieza a agotarse en recursos que es disponible para ella. Cuando una bacteria no tiene
nutrientes, no tiene nada para sobrevivir en su entorno, está sufriendo una fase estacionaria porque puede morir. Esto es lo que viene a continuación. Fase de muerte. La fase de muerte es cuando una bacteria, es decir, todo lo concluido, lo que vimos ahora en las 4 fases, esta es la última más importante, porque una bacteria es una tasa de muerte que la bacteria no puede crecer en su entorno. La bacteria es un mediante del crecimiento. Si la bacteria no tiene una tasa de muerte, toda bacteria tiene una tasa de muerte, puede morir poco a poco o puede sobrevivir. Depende si una bacteria es de frío, de calor, de clima cálido, pero tiene que morir, y ese es el entorno de la bacteria y sus características correspondientes. Medida de masa microbiana. Aquí también en el dibujo, como lo sepan, la medida de masa microbiana. La medida de masa microbiana es el apartado de la técnica para poder utilizar online. ¿Por qué online? Ya tenemos bacterias que son online. ¿Por qué? Porque las podemos empezar online solamente. Tenemos aplicaciones para hacerlo, porque son bacterias que tienen un volumen, nos permiten hacerlo de forma directa. ¿Para qué? Para no contaminar el medio ambiente y no causar tanto riesgo en la contaminación. Tenemos métodos directos. Los métodos directos son aquellos métodos que se utilizan directamente para medir, para hacer el procedimiento. Se tienen que utilizar en el laboratorio muchos procedimientos. El equipo adecuado para hacer este método, porque es el objetivo específico del método que posee características orgánicas. Es el mismo grado que la fatiga, es el directo de aquello que los cuales toman de una muestra comportamiento y determinado índice orgánico para su gestación a partir del objetivo específico. Tenemos el método indirecto. El método indirecto es cuando el método lo podemos hacer online, lo podemos hacer en todo. Pero el método indirecto es que aplicamos, el método directo se aplicamos mediante el parámetro del cultivo que permite la información sobre la evolución del número de la microbiana. Es cuando utilizamos este método para medir, para sujetar un experimento y medirlo indirectamente. Es como medir una ecuación a otra. Llegamos a la conclusión. Todo lo que concluimos aquí es basado a la investigación que pudimos comprender en complementaciones básicas y determinaciones 5M. Estas semejantes a la microbiana que son directos para medir métodos indirectos y medir, tuvimos muchas dificultades de investigaciones que pudimos comprender y analizar, como practicar el laboratorio y realizar todo esto tiene en muchas prácticas y laboratorios. Para diferenciar características podemos diferenciar fases, determinaciones, crecimientos, estudios y muchos cultivos, tanto como el método, tanto indirecto como indirecto, como sus sugestión para el método son sugestión para analizar y saber determinar ese tema a profundidad. Muchas gracias por la atención y que les haya gustado nuestra presentación y quedamos atentos, denos un like y por favor compartan y apóyennos a nosotros. Somos el Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Progreso, estudiantes de la carrera de Ingeniería Renovable de tercer semestre. Muchas gracias.